¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad, exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. Me permito hacerles una pregunta. ¿Qué tienen en los bolsillos el señor o en la cartera la señora? En este momento, ¿qué llevan ustedes? ¿Y mañana qué van a llevar? Bueno, esta pregunta que parece totalmente delirante es la misma que un periodista de gran trayectoria, un periodista argentino, le hizo durante muchos años a las principales figuras políticas de todo el planeta. Y a partir de allí descubrió cosas extraordinarias, porque créanme, el análisis de los bolsillos dio lugar a un libro que se llama El poder en el bolsillo, determinando así o infiriéndose así muchas de las cosas que se hacen en la vida están reflejadas en el bolsillo de las personas. Lo vamos a ver con su principal protagonista y autor, Jorge Elías, después de los títulos de Clase Ejecutiva. Tengo el enorme gusto de contar con la presencia de un queridísimo periodista que es Jorge Elías aquí conmigo. Jorge, bienvenido a Clase Ejecutiva. Muchas gracias, y el gusto es mío, desde ya. Ustedes saben, Jorge Elías, periodista, escritor, columnista de política internacional en el programa La Mañana de Radio Continental, de la revista DEF y del portal Diario de Cultura, durante 12 años y medio, casi 13. Lo leímos los domingos en la columna de política internacional del diario La Nación. Trabajaste 25 años, creo. 25 allí, ¿no? años, Bueno. sí. Corresponsal había sido en Estados Unidos, México, Canadá, entre el 95 y el 99. Ha cubierto elecciones, conflictos bélicos, bueno, en más de 30 países. Entre el 2000 y 2009 investigó crímenes de periodista en América del Sur para la Sociedad Interamericana de Prensa, una investigación muy delicada llevada a cabo por Jorge. Es miembro del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del CARI. Y su último libro, justamente el que vamos a hablar, vamos a introducirnos por allí, El poder en el bolsillo, intimidad y manía de los que gobiernan, que es del grupo editorial Norma para la Argentina y región latinoamericana, y Algón Editores para España. Él escribió Maten al cartero, De Sol a Sol, y ha sido galardonado en Estados Unidos, en Buenos Aires, después inclusive algo en Corea, etcétera, etcétera. Su labor fue reconocida por National Democratic Institute for International Affairs de Washington y la Academia Nacional de Periodismo de Buenos Aires. Jorge, la verdad que yo me puse a leer tu libro después de la entrevista que hicimos en la radio y encontré cosas, a ver, demenciales. Sinceramente, a ver, yo digo, es por un lado muy serio, es muy grave y algunos no son serios. A ver, algunas cosas, para introducirnos en el tema, me dejó plasmado y pasmado más que plasmado, pasmado, el hecho de que cuando viene Gorbachev en los 92 creo, a visitar la Argentina con su señora Raíza, en un hotel muy lujoso de Buenos Aires, el establishment argentino, lo que le preguntó es, como chiste, si la mancha que tenía se le había hecho una paloma en la Plaza Roja. Esto fue tal cual, porque es una barbaridad. Esto fue tal cual, y esto ocurrió así, y en realidad quien se lo pregunta, yo no lo menciono en el libro, pero es un humorista. Y le pregunta, cuando se le acerca, Gorbachev dio una ronda, digamos, ahí de saludos,
cuando se le acerca le preguntan si la mancha roja, como decís vos, era por las palomas de la Plaza Roja. Claro, no entendió el chiste. Es muy difícil. Es difícil. Es difícil entenderlo, y más con un intérprete mediante, ¿no es cierto? Y a mí me quedaba muy poco espacio para lanzar esta pregunta que es frívola, es irrisoria, en realidad procura no molestar a nadie, pero en el fondo procura desentrañar la personalidad de los líderes y sus estilos de gobierno. ¿Qué le preguntaste? ¿Qué le preguntaste? Directamente, seré curioso qué lleva en los bolsillos. Y ahí empezó en el 92, por supuesto, primero el saludo con él y con Raiza, y después le dije, mire, a todos los presidentes yo les hago esta pregunta. En realidad era la primera vez que lo hacía, y yo tengo una curiosidad, quiero saber qué lleva en los bolsillos. ¿A cuántos presidentes, a cuánta gente, a quiénes le preguntaste lo mismo? Oiga, ¿usted qué lleva en los bolsillos? Y son algo así como 50 y tantos, más de 50. Todos los argentinos desde Alfonsín, los norteamericanos, bueno, Bill Clinton, Bush, los mexicanos, estoy recorriendo el mapa, los mexicanos, Zedillo, Fox, Calderón, latinoamericanos, bueno, los colombianos casi todos, Chávez en Venezuela, Alan García, en fin, los uruguayos todos también, hasta Pepe Mujica, y después, bueno, Europa, todos los españoles desde el retorno de la democracia, Tony Blair, y así sucesivamente. La verdad es que... Sí, bueno, hay que leer el libro. Se me va la cuenta, pero hay asiáticos también, Musharraf, en fin, hay de todo un poco. Vos estuviste muy cercano en la asunción y en algunos movimientos del presidente Obama, digamos, ya en campaña y asumido. ¿Lo alcanzaste a preguntar esto al presidente Obama? No, y fue, bueno, es una cuenta pendiente Obama. Ya viene. A mí me tocó, hice un viaje a China y de China fui a Estados Unidos para las elecciones, pero me tocó estar en California. Entonces no estaba en Chicago donde fue la fiesta de Obama. Pero evidentemente cuento alguna que otra cosita sobre la intimidad de Obama, porque sí conozco al entorno. Muchos de ellos vienen de la época de Clinton, y ese fue mi periodo en Washington. Entonces yo viajaba mucho con la Casa Blanca, y con muchos de los que hoy están cerca de Barack Obama. Bueno, en ese momento, te digo que nos hicimos amigos, pero sí teníamos cierta confianza. ¿Qué tenía Bush en los bolsillos? George W. Bush. Bueno, ¿Vos se lo preguntaste? Sí, con él tuve una entrevista. Primero hicimos la campaña, es decir, yo como periodista, por supuesto, cubrí la campaña en 2000. Inclusive terminé en Austin, siguiéndolo a él, y terminé en Palm Beach, donde se definió finalmente la elección. En aquel momento fue muy gracioso porque en un momento en Los Ángeles él pregunta a ver si había algún latino entre los que lo acompañábamos, a ver cómo se decía "yo quiero tu voto". Y yo le dije, mire, yo quiero tu voto, ¿no? Lo pregunta, y resulta que sale al escenario y dice "yo quiero tu bota", en lugar de tu voto. Pero mirá lo que son las cosas. Después resulta que son los latinos los que más contribuyen a las fuerzas de ocupación en Irak. Así que yo quiero tu bota realmente fue un mensaje serio. Y en el 2005, antes de la Cumbre de las Américas, esta que se realizó en Mar del Plata, me toca una entrevista que fue la única que concedió a un periodista argentino en sus 8 años de gobierno, esto en la Casa Blanca, en el Salón Roosevelt. Y el día previo es muy ajustado cuando uno hace una entrevista en la Casa Blanca, uno no tiene que revelar su cuestionario, pero sí cuando uno hace una pregunta estrafalaria, avisar, advertir que miren que le voy a hacer esta pregunta. El día previo me dijeron, bueno, no, el presidente para responder esto, y entonces yo dije, bueno, no hago la entrevista, si yo quiero hacer al final, lo hice con Clinton, ¿por qué no lo voy a hacer con Bush? Bueno, que sí. Entonces él supongo yo estaba preparado, después de hora y media de hablar de Irak, Irán, Afganistán y todo lo demás, le hago la pregunta, él se pone de pie, vacía los bolsillos, mostrándome que no tenía nada, saca un pañuelo blanco. El presidente de la guerra agitando un pañuelo blanco era una imagen realmente inquietante, y después se agota esa pregunta, porque cuando te dicen que no tienen nada, efectivamente no tienen nada. Entonces
se me ocurre preguntarle, bueno, pero usa reloj al menos. Entonces se acerca con su reloj y me muestra un reloj muy barato, pero con su inscripción, con su nombre. Me pregunta a mí cuál es mi inicial del medio, pues nos llamamos igual. Y al final de eso es muy gracioso porque bueno, cuando uno hace una entrevista en la Casa Blanca, normalmente hay periodistas de otros medios que toman nota y que respetan el embargo que impone quien hace la entrevista. Claro. Entonces, mi embargo era hasta el día siguiente a las 6 o 9 de la mañana. Al día siguiente se publica la entrevista en la Argentina y en América Latina y tal, y resulta que difunden por los medios, sobre todo agencias de noticias, CNN, Associated Press, New York Times y demás, difunden ¿qué llevaba Bush en los bolsillos? Es decir, más importante o más curioso que las respuestas que eran respuestas remanidas, digamos, sobre lo que él opinaba sobre temas coyunturales fue esto de que llevaba en los bolsillos. ¿Me permitís una pausa? Nos vamos y regresamos enseguida con más El poder en el bolsillo, aquí en Clase Ejecutiva. Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar más de 350.000 pesos por solo 2 pesos. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, el Bahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elbahiense.com. Manténganse informado en Clase Ejecutiva Online. www.claseejecutiva.tv. Alimento para pensar. El poder en el bolsillo se titula el último libro de Jorge Elías, periodista y escritor argentino, y la verdad es que yo lo disfruté realmente. Repito, hay cosas que algunas son graves, pero digo, hay otras que son, si no fueran de verdad, uno reiría, no decir dolor. Cuando, por ejemplo, hay una cosa que me pareció extraordinariamente piola que hiciste, que empezaste a unir a partir de los zapatos. A partir del zapato que le tiran a Bush. También es delirante, sí. Y bueno, a partir del zapato que le tira a Bush, pero terminás con la esposa de, ¿cómo se llama? Imelda Marcos. Con Imelda Marcos. Con una frase que me pareció demencial, pero que es real, por eso digo, es grave, pero no es seria. Ella dijo, en las elecciones se postuló. Ella se postula y dice, bueno, primero, no tenía 1.300 pares de zapatos, sino 1.060. Claro. Este es un dato que es importante porque, bueno, su declaración de patrimonio evidentemente influía. Y segundo, ella se postula para las elecciones, ella montó una especie de imperio de la ropa, digamos, de todo lo que es moda y demás, y es una compradora compulsiva. Entonces ella dijo, bueno, si no ganamos las elecciones, mañana nos vamos todos al centro comercial, es decir, nos vamos todos al shopping. Al shopping. Y eso era la ideología de la señora. Sí, sí. Pero mira, hay un punto en esto que creo que es importante. Son humanos, primero. Segundo, viven en una burbuja y cuando pueden salir de la burbuja no salen, se escapan, huyen, hacen lo que pueden por vivir lo más cercano a la gente común que pueden. Me contaba un expresidente de Bolivia, por ejemplo, que su gran liberación fue en una cumbre del Mercosur, que llegara a Montevideo con su iPad, no lo conocía nadie, entonces el hombre salió, fue el previo a Evo Morales Rodríguez, que la verdad es que no era conocido porque él era presidente de la Corte Suprema. Y asumió de compromiso, ya era el tercer presidente de ese periodo. Y en Montevideo se sintió liberado. En Montevideo el hombre salió, fue a comprarse cosas al shopping de Punta Carretas, como un hombre más. Sintió un hombre más. Él es alguien que me da una declaración tan
tan categórica sobre lo que para él representaba el poder, para él que no lo buscaba, me dijo en su momento, Evo Morales asumía el 22 de enero de 2006, y me dijo, la verdad es que yo me encuentro en el medio de un túnel y veo la lucecita allá, esa lucecita blanca, bueno, esa lucecita blanca representa volver a mi casa, volver a manejar mi coche, volver a manejar, a tener mi dinero encima, volver a administrarme y volver a ser yo mismo. Aquí no me siento yo mismo. Estoy hablando de un presidente a la fuerza, de un presidente que era tercero en la línea de sucesión, que no tenía ninguna apetencia política, porque él era juez. Entonces, esto es lo que te marca en cierto modo lo que le puede pasar al ciudadano común. Hoy hablamos de presidentes enfermos, caso Lula, caso Chávez, Lugo. El desgaste de un presidente, más o menos, es 5 por 1. Es decir, los 5 años de desgaste que tenemos los seres corrientes, bueno, ellos los tienen en 1 año. Y también es una inversión, es decir, ellos tienen una vocación, la vocación de poder, y efectivamente tratan de desempeñarla, tratan de desarrollarla, pero el costo es alto. Vos sabés, Jorge, que a veces pienso, es como una planta, echa la flor, al florecer, bueno, echa la flor, ¿y después qué? Después que la flor se cae, ya y debe ser difícil salir de cuando se sale todo eso. ¿Cómo percibiste vos que esta gente de poder, presidentes de todo el mundo que has entrevistado, qué pasaba cuando volvían, hablando de zapatos, a sus propios zapatos de antes? Es decir, primero estaban con los zapatos de ahí de la fiesta, todo, pero cuando volvían a sus propios zapatos, cuando salían del mandato, se terminaba su mandato y regresaban a la vida común y corriente. ¿Cómo los viste? ¿Cómo lo percibías vos? Michelle Bachelet es quien creo que da la clave del poder. Es decir, bueno, ¿por qué fue su presidencia tan exitosa en Chile? Fue la presidenta más exitosa en 200 años. Y ella dice, porque supe ponerme en los zapatos de la gente. Esto es lo más difícil, hablando de zapatos. Esos zapatos que también se usaron para repudiar a Bush en Irak, y que, bueno, tienen un gran simbolismo, sobre todo para la cultura árabe. La vuelta a la realidad es ponerse en los zapatos que habían dejado antes. Y esos zapatos normalmente no te quedan bien. Es decir, esos zapatos te ajustan, o esos zapatos quizá te queden un poquito grandes. La realidad es que esto es como cuando uno se va del país. Uno se va del país y va a descubrir lo nuevo. La vuelta es lo más difícil, porque lo que dejaste es igual, en cambio vos cambiaste. Cuando uno tiene las mieles del poder y, entre otras cosas, no necesita llevar absolutamente nada encima porque todo lo va a tener al alcance de la mano y todo se abre como por arte de magia frente a sus narices, evidentemente volver a la vida real significa retomar todo aquello que, en cierto modo, la burbuja del poder te hace olvidar. Claro. La llave, la cuenta que hay que pagar, la obligación de ir a una comida a la que por ahí no tenés ganas de ir, en fin, la vida normal. La vida normal pasa a ser una vida difícil. Aznar, el que fue presidente de España, me contaban, bueno, él estuvo 8 años como presidente, me decía, yo no tenía madera de líder, según decían, y terminé siendo un hiperlíder. Cuando regresé, evidentemente cuando era presidente no iba al supermercado ni sabía cuánto costaba un café, pero cuando regresé me tuve que adaptar a viajar en un avión de línea, a no contar con los atributos que tiene el ejercicio del gobierno. Y lo mismo le pasó, entre otros, argentino, Alfonsín. Alfonsín se olvidaba las llaves, en su momento fue gracioso porque empezaban los teléfonos celulares, le dieron un celular, uno de los primeros, se olvidaba de encenderlo. Sí, ahí vos haces un pasaje donde decía, Alfonsín usaba el celular pero se olvidaba de encenderlo. Y contás que, ¿cómo es que decís? Unas siestas de pijama y señor nuestro. De camisón y Padre Nuestro. Pero es que me recibió en un cuarto de hotel a las 4 de la tarde. ¿En dónde? En Washington. Y Mario Broderson que estaba con él, trató de disimularlo un poco, pero con Alfonsín realmente había mucha confianza, al punto que esas casualidades. Me tocó salir con él de la Casa de Gobierno el día que asume Menem. Y es gracioso el tema porque yo en ese momento todavía no estaba haciendo la pregunta de los bolsillos, pero
Íbamos caminando y le digo, doctor, parece que se olvida algo adentro, como si se olvidara las llaves de su casa adentro. Y me dice, sí, pibe, yo siento algo así. Esto saliendo por la explanada de la calle Rivadavia, y allí estaban Daniel Ortega y otros presidentes que estaban para saludarlo a él en su despedida, su último día en la Casa de Gobierno. ¿Sufren lo sufren o hay una mezcla de sufrimiento pero de alivio cuando dejan el poder, los poderes, cuando pasa el momento del poder? Yo creo que siempre les falta 5 para el peso. ¿Para siempre? Me parece que sí. No hay presidente que diga, bueno, mi labor ha concluido y me olvido de la política, salvo aquel que no tuviera vocación y llegó ahí, como el caso que te contaba de Rodríguez de Bolivia. Pero el resto, los que tienen vocación de poder, no hay que creerlo nunca un político que dice que deja la política. Esto lo ha dicho Duhalde, y él mismo ha dicho que dejaba la política y no la dejó. Y le ha pasado a varios. A todos, creo que a todos. Jorge, ¿me permitís? Vamos a una pausa. Con gusto. Y enseguida regresamos con más El poder en el bolsillo aquí en Clase Ejecutiva. En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com. En Santiago del Estero, lo importante se vuelve urgente. Por eso seguimos sumando, tomando decisiones clave, construyendo un presente más confiable a cada paso. Ya promulgamos la Ley de Promoción Industrial para beneficiar en serio la inversión y el crecimiento. En Santiago ya estamos cambiando y se nota. Gobierno de Santiago del Estero, por una nueva provincia. Televisión argentina de calidad. Clase Ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. El poder en el bolsillo es el libro de Jorge Elías, el último libro de Jorge Elías. Realmente muy interesante porque describe también. Son muchos años, 20 años, una vez te ha llevado toda la experiencia metida ahí, y también a través del libro y a través de los relatos que hace de los otros, se te conoce a vos. Es realmente muy recomendable el libro, en serio es muy recomendable. Que también está en España y también está en ebook, ¿no? Que se puede tomar ahora se puede tomar con ebook, bajatulibro.com. Bajatulibro.com. Bueno, yo gracias a Dios zafé porque se lo mangué directamente, me lo regaló Jorge. Jorge, una pregunta de índole más intimista. Vos los tipos, a esta gente, vos la has percibido, la has sentido, le has visto las ojeras, le has visto todo. Los has escuchado respirar. Son seres humanos, me va a decir, sí, son seres humanos, pero ¿qué características especiales y específicas vos le atribuirías a toda esta gente de poder? Hay algo que es contagioso cuando uno viaja con ellos. Yo te contaba que a mí me ha tocado viajar mucho con la Casa Blanca y la presidencia de Clinton. Pero también me ha tocado viajar con presidentes argentinos, cuando todavía se viajaba en el Tango 01. Me ha tocado viajar con el presidente de Chile, con Ricardo Lagos, inclusive haber recibido alguna invitación personal, esto a título no periodístico, sino como amigos, claro. Digamos, haber recorrido el norte de Chile con Lagos y con otros más. Lo que se siente es un poco esa sensación de poder que es contagiosa, porque uno de repente llegar a Río de Janeiro, ver que las calles se abren para que pase tu autobús, en el que yo no viajaba en la limusín, desde luego, pero que se abren las calles para que vaya tu autobús, llegar a un aeropuerto, no tener que hacer migraciones, no tener que hacer absolutamente nada, sino bajarse de un avión, subirse a un coche y que te lleven a un hotel. Esto es contagioso y esto es
esto es un poco esa sensación de poder que se contagia y que uno dice, bueno, cuando viajás de nuevo, decís, qué macana, qué macana, ¿no? Porque... ¿No sabes que me pasó algo así? Lo cuento rápido, salvando la distancia. Yo estaba con una gente importante también, estábamos en París, y por ahí se cierra la avenida de Champs-Élysées, se cierra, caen unas motos, un lío, ¿verdad? Y los que estaban adentro del auto conmigo me dicen, che, pero debe estar pasando alguien importante. Y digo, no, por vos. Mirá vos la sensación, era gente funcionaria argentina. Unos regalitos para el invitado, señor director. Me pasó... Eurotime, Outdoor Watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de Clase Ejecutiva. Es verdad, es una anécdota verdadera. Y desde el punto de vista personal, emocional, místico, ¿viste? Voy a decir, los tipos, ¿quién cree? Como ese que vos decís, el presidente de Indonesia que había grabado su tercer disco y que decía, llegaré, o estoy seguro que llegaré, y vos decís, bueno, no se sabe a dónde, bueno. ¿Qué es lo que tienen algo en especial que los diferencia del resto de los comunes mortales? Hay algunos que uno se pregunta cómo llegaron a donde llegaron, porque no les percibís el carisma. Quizás lo tienen para su pueblo, porque eso también es justamente ponerse en los zapatos del otro. Es decir, para nuestro gusto, de repente un presidente oriental, chino que no es elegido, pero coreano, por ejemplo, uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo llegó este hombre? Porque no tiene el carisma que puede tener, por decirlo así, un latinoamericano, un caribeño, como es el caso de Chávez, o Obama, que representa una generación diferente y demás. Lo que se percibe es que, en algún caso, quieren hacer cosas para distinguirse o para diferenciarse del resto de los presidentes de sus propios países. Es el caso, por ejemplo, de Uribe, de Álvaro Uribe, cuando montaba a caballo, o algún caso también de argentinos que también han hecho distinciones o han hecho cosas distintas o anuncios exorbitantes, como por ejemplo llegar a Japón en 1 hora y media, y cuando se podía llegar en 1 hora y 45, y tener contactos extraterrestres también. Yo digo, acá cabe una pregunta, tengo que cerrar, pero la seguimos en la radio volvemos con la radio. ¿Narcisarquía o era liderazgo o vanidad? Y eso esto es una narcisarquía o realmente es el gobierno para los otros? Pero se nos acabó el tiempo, Jorge. Muchas gracias, muchas gracias. La dejamos pendiente. ¿La dejamos pendiente para la radio? Te agradezco muchísimo. Gracias por venir. Señores, nos escuchamos mañana a las 17 horas en FM 94.7 en Radio Palermo, Clase Ejecutiva Radio, y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo jueves a las 22:30 para darnos más alimento para pensar. Se me acabó el aliento aquí en Clase Ejecutiva.